Continuando con la parte de sumatorias, resolveremos el ejercicio siguiente. Nos está pidiendo evaluar la siguiente sumatoria de n términos, donde la sumatoria está determinado por la siguiente secuencia. S va a ser igual a 4 menos 8 más 12 menos 16 más 20 menos 24, etc. Podemos ver aquí que esta sumatoria se va a iniciar en 4 y en cada iteración vamos a incrementar 4 unidades al término inicial que estamos utilizando. Esa sumatoria lo vamos a representar matemáticamente utilizando nuestro signo o símbolo sigma, que representa a una sumatoria matemática. Pero primero realizaremos la evaluación. Si por ejemplo n es igual a 3, significa que tengo que sumar los primeros 3 términos de esta sumatoria. Al realizar esta evaluación, yo voy a sumar 4 menos 8 me va a dar menos 4. Menos 4 más 12 me va a dar 8. Si por ejemplo n fuera 4, significa que tengo que sumar las primeras los 4 elementos de esta sumatoria. Entonces yo voy a tener los 4 primeros elementos, sería el 4 menos 8 más 12 y menos 16. Al realizar esta evaluación, vamos a sumar cada elemento. Voy a tener 4 menos 8 menos 4. Menos 4 más 12, 8. 8 menos 16, menos 8. Entonces podemos ver que dependiendo del valor de entrada, nos puede dar como resultado un número positivo o nos puede dar un número negativo. Pero estos números al final van a ser números enteros. No vamos a tener con punto decimal la suma total de los elementos. Ahora, ¿cómo representamos mediante el símbolo sigma? Si por ejemplo yo tengo la sumatoria de estos elementos, está desglosado para poder definir cuál es la secuencia que tiene esta sumatoria. Para poder resumir esta sumatoria y poder utilizar nuestro símbolo sigma, que representa de forma abreviada una sumatoria, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Voy a tener aquí el símbolo sigma, donde me va a decir que voy a iniciar sumando desde un primer elemento hasta n elementos, porque tengo que evaluar n términos. Ahora veremos cómo vamos a determinar si va a ser positivo o va a ser negativo. Para determinar el signo que va a tener cada uno de estos elementos, vamos a colocar el concepto de base impar elevado a un determinado exponente para que me salga, en este caso, más 1 por 4 va a ser más 4. Para que en este caso me salga menos 1 por 8 va a ser menos 8. En el siguiente caso me salga más 1 por 12 me va a dar más 12. En el siguiente caso menos 1 por 16 me va a dar menos 16. Entonces sabemos que este es el primer término de la sumatoria, este es el segundo término de la sumatoria, el tercer término de la sumatoria y así sucesivamente tengo cada término de esta sumatoria. Entonces, para que en esta posición 1 tenga un signo positivo, puedo elevar menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, al valor de i le puedo sumar una unidad. Menos 1 elevado al cuadrado me va a dar más 1. En el siguiente caso me tiene que dar signo negativo. Entonces voy a elevar menos 1 elevado al cubo.
esta es la posición 2. Más 1 me va a dar 3. Menos 1 elevado al cubo me va a dar menos 1. En este caso es el término 3. Para que me salga positivo debería estar elevado a una potencia par, el menos 1. Entonces voy a elevar menos 1 elevado a 4, que va a ser i más 1. Esa es la posición 3. Más 1, 4. Menos 1 elevado a 4, yo sé que me va a dar una potencia positiva. Veremos por último este caso más. Para que me dé menos 1, voy a elevar menos 1 elevado a 5. Ese es el término 4. Más 1, 5. Menos 1 elevado a la quinta me va a dar negativo, ¿no? Menos 1. Entonces vamos a utilizar ese concepto de base impar elevado a una determinada potencia para poder definir si me va quiero obtener el signo positivo o si quiero obtener el signo negativo. Ahora veremos cómo sacamos los elementos. El primer elemento es 4. Sabemos que este es el primer término de la sumatoria. Entonces voy a multiplicar 4 por 1, 4. El segundo término de la sumatoria es 8. Entonces yo sé que este segundo término puedo multiplicarlo por 4. 2 por 4, 8. Para que pueda obtener ese término. Ese es el tercer término. Entonces voy a multiplicar 4 por 3, 12. El siguiente va a ser 4 por 4, 16. El siguiente 4 por 5, 20. Entonces para obtener este término que yo tengo aquí, tengo que multiplicar 4 por i. Entonces ya hemos obtenido también la función que voy a tener para poder determinar la sumatoria. Entonces nos va a quedar así. Va a ser, utilizamos el símbolo sigma para representar la sumatoria, donde i va a comenzar en 1 y va a ir hasta n, porque voy a sumar n términos. Para obtener el signo, voy a elevar menos 1 elevado a i más 1. Esto me va a obtener el signo, si es positivo o si es negativo. El término va a ser obtenido por la multiplicación de 4 por i. Vamos a realizar el reemplazo de este valor y vamos a obtener esto. Lo realizaremos mentalmente. Voy a hacer de los primeros 3 términos. I va a comenzar en 1 y va a ir hasta 3. Voy a reemplazar el primer valor de i. Entonces voy a tener i es 1 más 1, 2. Menos 1 elevado a 2, 1. Positivo. Por 4 por 1, 4. Entonces 1 por 4, 4. Ya he obtenido el primer término. Colocamos en la siguiente iteración y el valor de 2. Entonces voy a reemplazar. En vez de i colocamos 2. 2 más 1, 3. Menos 1 elevado al cubo, menos 1. Ya tengo el signo. Por 4 por 2, 8. Entonces voy a tener 8 por menos 1, menos 8. Vamos a la siguiente iteración. Y va a ser ahora 3. Reemplazamos. 3 más 1, 4. Menos 1 elevado a la cuarta me va a dar signo positivo. Ya tengo aquí 1. Y voy a reemplazar 4 por 3, 12. 12 por 1, 12. Y voy a tener aquí el signo positivo más 12. Entonces, esta fórmula que hemos obtenido va a generalizar a esta sumatoria que tenemos representado en esta sucesión, ¿no? Ahora nos iremos a la parte de análisis para poder programar. Tengo n, que va a ser la cantidad de términos que yo quiero evaluar.
Este valor de n tiene que ser mayor a 0 y vamos a validarlo mediante un ciclo do while. Ahora veremos nuestro proceso. Necesitamos un acumulador que nos va a permitir ir acumulando cada término de la sumatoria. El acumulador va a comenzar en 0. Ahora realizaremos nuestro ciclo repetitivo para poder evaluar los n términos. El símbolo sigma, ¿no? Dijimos, representa un ciclo repetitivo que tiene un inicio y que tiene un final. Y es mejor utilizar un ciclo for que tiene la misma forma, ¿no? Tiene un inicio, va a comenzar en 1 y va a ir hasta n y se va a incrementar en cada iteración una unidad en i. Voy a reemplazar. Esta muestra de aquí no lo vamos a tener en la parte del JFrame. Entonces eso lo vamos a dejar en el JFrame. En la variable s, aquí por favor voy a modificar. En la variable s vamos a tener lo que tiene s más. Esta potencia, para el negativo vamos a utilizar la función POW. Coloco math.h.pow de menos 1 elevado a i más 1. Esto me va a obtener el signo. La función que tenemos dentro de sigma va a ser 4 por i. Entonces aquí voy a ir acumulando el resultado de esta sumatoria. Vamos a realizar la repetición n veces para ir calculando la acumulación de los valores de esta sumatoria y al final vamos a mostrar S, que va a ser nuestro resultado, ¿no? Que contiene de esa sucesión de elementos. Nos iremos al diagrama de flujo. Voy a tener el valor de entrada n. Vamos a validar que n sea positivo mediante este do while. Vamos a inicializar nuestro acumulador en 0. Voy a tener el ciclo repetitivo for que comienza en 1, va a ir hasta n y se va a incrementar de 1 en 1. En la variable s vamos a acumular lo que tiene s más el signo lo voy a obtener mediante esta potencia de menos 1 elevado a i más 1. La función que hemos puesto dentro de la sumatoria va a ser 4 por i. Esto me va a acumular los valores y voy a mostrar al final lo que contiene la variable s. Lo haremos correr nuestra prueba de escritorio con 3 elementos. Voy a preguntar, ¿3 es menor o igual a 0? Falso. Se va a salir de este ciclo do while. Ingresamos, s va a comenzar en 0. Tengo un ciclo repetitivo que comienza en 1. Pregunto, ¿i es menor o igual a n? 1 es menor o igual a 3, ¿verdad? S va a ser igual a S más. Voy a calcular esta función, ¿no? Primero la potencia, menos 1 elevado a i más 1. I es 1 más 1, 2. Menos 1 elevado a 2 me va a dar más 1. Por 4 por i, 4 por 1, 4. Entonces aquí voy a tener 4. Más 0 me va a dar 4. Eso almaceno en S. Voy a volver a subir. Se va a incrementar automáticamente i en 2. Pregunto, ¿i es menor o igual a n? 2 es menor o igual a 3, ¿verdad? Ingresamos. S va a ser igual a S más y calculo esta función. Primero la potencia. I es 2. 2 más 1, 3. Menos 1 elevado al cubo va a ser negativo, menos 1. Por 4 por i, 4 por 2, 8. 8 por menos 1, menos 8. Menos 8 más 4, menos 4. Entonces S va a tener el valor de menos 4.
Voy a volver a subir, se va a incrementar y una unidad. Y va a ser 3. Pregunto, ¿y es menor o igual a n? 3 es menor o igual a 3, ¿verdad? Ingresamos. S va a ser igual a S más, calculo la potencia primero. Y es 3. 3 más 1, 4. Menos 1 elevado a 4, positivo, ¿no? Por 4 por i, 4 por 3, 12. 12 menos 4 me va a dar 8. Ese va a ser 8. Voy a volver a subir, se va a incrementar y automáticamente una unidad va a ser 4. Preguntamos, ¿y es menor o igual a n? 4 es menor o igual a 3, falso, se va a salir y voy a mostrar nuestro resultado que va a ser 8. Entonces aquí estoy realizando ya la evaluación de los primeros 3 términos de esa sumatoria. Para realizar la codificación, en este caso vamos a utilizar un JFrame para ver cómo obtenemos esta sumatoria. Me voy a crear un JFrame, vamos a colocarlo sumatoria 6. Entonces aquí pondremos sumatoria 6. Vamos a colocar con mayúscula. Realizaremos primero la parte del diseño. En la parte superior voy a colocar un pequeño título. Dentro del título vamos a colocar evaluar la siguiente sumatoria. Vamos a incrementar el tamaño de la letra para que sea un poco más grande. También voy a cambiar el color del mismo. Vamos a cambiar a un color morado. Después voy a tener nuestra sumatoria para que pueda representar o pueda evaluarse, ¿no? Le voy a quitar el contenido. Esto es un label. Vamos a colocarle un denominativo, un nombre de variable. Vamos a colocarlo sumatoria LBL para definir que es un label. Voy a colocar aquí un pequeño mensaje. Colocaremos digite n para evaluar. Vamos a tener aquí nuestro dato de entrada. Como es un dato de entrada, vamos a colocar un campo de texto. Este campo de texto le voy a quitar su contenido y le vamos a agregar un nombre de variable. Como es la entrada, vamos a colocar entrada. Esto lo cambiaremos a minúscula. Y vamos a colocar txt porque es un campo de texto. Agregamos un botón para poder realizar nuestro evento. Voy a colocar aquí calcular. Este botón también va a tener un denominativo. Va a ser lo mismo, calcular. Y voy a colocar btn para determinar que es un botón, el car, un pequeño label donde me va a salir el resultado. Le quito el contenido y a esto le vamos a cambiar como salida LBL. Listo. Ahora, si quiero calcular varias veces, puedo tener aquí un campo para que me permita limpiar. Entonces voy a colocar un pequeño botón, el que me va a decir limpiar. Vamos a colocar limpiar y aquí voy a cambiar el nombre de variable a limpiar btn. Ya tenemos ahí nuestro diseño. Nos iremos a la parte de realizar nuestro cálculo. Aquí está nuestro evento. En ese evento vamos a evaluar nuestra sumatoria. Aquí voy a colocar evaluando la sumatoria. Necesitamos
nuestra variable n para determinar la cantidad de términos que tenemos que evaluar, también s nuestro acumulador y necesitamos nuestra variable de control i. En la variable n voy a obtener el valor de la cantidad de términos que tenemos que evaluar. Entonces ese valor está dentro de nuestro componente que se denomina, está aquí, entrada txt. Pero esta entrada txt sabemos que es de tipo cadena. Todo lo que está dentro del JFrame es de tipo cadena. Entonces vamos a convertirlo a entero. Para convertirlo a número entero utilizamos nuestra función integer.parseInt. Con eso estamos realizando un parseo a entero. ¿De qué? De nuestro componente que se denomina entrada txt. De ese componente voy a obtener el texto. Entonces colocamos get text. Ya hemos sacado el valor de n. Ahora realizaremos primero el inicio en 0 de nuestro acumulador. Tenemos un ciclo for donde iba a comenzar en 1, va a ir hasta n y se va a incrementar una unidad en cada iteración. S va a ser igual a S más, ahora aquí determinaremos nuestro signo. El signo hemos utilizado nuestra función de potencia. Estamos utilizando el concepto de menos 1 elevado a i más 1. Cuando i más 1 sea par, me va a dar positivo. Cuando i más 1 sea impar, me va a dar negativo. Y esta potencia me va a determinar el signo, porque la sumatoria tiene los signos intercalados. Ahora, ¿cuál es la función? La función de nuestra sumatoria va a ser 4 por i. Entonces aquí colocamos 4 por i. Ahora aquí me va a decir que esta potencia es de tipo doble y no de tipo entero. Hay que convertirlo. Entonces menos 1 elevado a una potencia par me va a dar 1 positivo. Menos 1 elevado a una potencia impar me va a dar menos 1. Pero va a oscilar entre estos dos valores. Como siempre va a ser un número entero, yo podría decir que esta potencia me lo convierta a entero. Y con eso ya no tenemos ese error que no salía. Ya tengo acumulado el valor y voy a mostrar el resultado. Aquí voy a colocar mostrando el resultado. ¿Dónde vamos a mostrar? Tenemos en la parte de aquí un label en el cual voy a mostrar ese resultado. Este label tiene el denominativo salida LBL. Colocaremos ahí. Le digo en el componente que se llama salida LBL punto agregame el texto y vamos a colocar el resultado de la suma es, aquí lo pondremos, es igual y vamos a adicionar nuestra variable s. Listo. Ya tengo entonces ahí el resultado de la sumatoria. Listo. Ahora nos vamos a ir al siguiente botón para poder limpiar. Si quiero volver a evaluar con otro valor. Al momento de limpiar, necesito que este valor de entrada esté vacío y también el valor de salida esté vacío. Entonces realizaremos la limpieza de estos dos componentes. Realizo doble clic para irnos al evento. Aquí voy a colocar limpiando el componente de entrada y de salida. Nuestro componente de entrada va a ser entrada txt. Punto, le digo que me coloque en ese campo de texto cadena vacía. El otro es un label, entonces voy a colocar en nuestro componente que se llama salida LBL
adicioname también cadena vacía. Con eso estamos limpiando los dos campos de texto. Entonces ya tenemos el campo de texto y el label, ¿no? Esto y esto, los dos están realizando la limpieza. En la parte de arriba hemos puesto un label en el cual quiero mostrar la sumatoria para que el usuario pueda ver cuál es la secuencia. Entonces vamos a colocar aquí esa sumatoria. Colocamos, como se tiene que aparecer la sumatoria al momento de iniciar el JFrame, voy a colocar en el constructor. Aquí voy a colocar mostrando la sumatoria al inicio del JFrame, al momento que se está ejecutando. Para poder mostrar esta sumatoria, que sería esta, que sería esto, me voy a crear una variable de tipo string, donde yo voy a colocar esta secuencia de elementos. Iremos a crearnos esa variable. Voy a tener aquí dentro de nuestro constructor, sabemos que el constructor es el primer método que se ejecuta cuando una clase se está ejecutando, ¿no? Valga la redundancia. Voy a tener aquí una variable de tipo string que la voy a denominar cat, de cadena. Dentro de esa cadena le digo que me almacene. S es igual a 4 menos 8 más 12 menos 16 más 20 menos, y colocaremos puntos suspensivos. Y le voy a decir que esta cadena que yo he creado aquí me lo coloque en el componente que se denomina sumatoria LBL. Y le decimos que me agregue ctext esa cadena. Listo. Lo haremos correr, veremos. Voy a ejecutarlo. Y al momento de inicializar nuestro JFrame, aparece automáticamente esa cadena, ¿no?, que hemos puesto. Evaluar la siguiente sumatoria. Dice digite n para evaluar. Vamos a colocar los primeros 3 elementos de la sumatoria. Vamos a evaluar. Me dice que el resultado de la suma es 8. 4 menos 8 menos 4 menos 4 más 12, 8. Colocamos limpiar. Ya hemos limpiado los dos campos. Ahora le digo que me evalúe los primeros 5 elementos de la sumatoria. Aquí. Me dice que la suma de los primeros 5 elementos de la sumatoria es 12. Veremos. 4 menos 8 menos 4 menos 4 más 12, 8. 8 menos 16 menos 8 menos 8 más 20, 12, positivo. Entonces estamos viendo que ahora está correcto. Solo habría que incrementar el tamaño de esta sumatoria, ¿no?, para que se pueda visualizar correctamente nuestra sucesión de elementos. Entonces podemos ir a cambiar. Voy a colocar dentro de propiedades, ahí lo voy a incrementar el tamaño de la letra y le vamos a cambiar nuestra sumatoria. Lo pondremos que sea un color, colocaremos un color verde. Listo. Entonces ya tenemos aquí del color que nosotros queremos. Con esto habríamos concluido la representación de esta sumatoria.